Pues gracias a Dios que podemos estar esta mañana juntos. Y antes de entrar en materia, veía yo a Marcos, que nos dirige todos los domingos en la alabanza, y veía yo sus trenzas, y luego te veía a ti, hijo, pero yo también me veo y digo, pues, ¿qué no Oye, pues podrá compartirnos un poquito de su abundancia? yo Con creo que todo sí. gusto, pastor, lo que quieran. De hecho, ayer estábamos en la transmisión de jóvenes y le decía a Jakey que ya lo tiene tan largo que pudiera ya cortarlo y donarlo y que me donen a mí unos cuantos, me puedo hacer un injerto y ya quedaría bien. Entonces, entre el Jakey y el Marcos, yo creo que sí lo hacemos, pastor. Qué bueno, pues qué bueno que los que tienen lo puedan tener y lo puedan lucir. Hoy es marzo 14 y como lo hacemos cada domingo, quiero recordarles un par de pasajes y algo que tener presente mientras Dios nos habla esta mañana. Salmo 30:11 dice, tú cambiaste mi duelo en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Y Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Y esto es lo que yo quisiera que tú escucharas de parte del Espíritu de Dios esta mañana. Él nos dice, me doy cuenta que este ha sido un tiempo doloroso. Lo veo, lo sé, y todo lo que está pasando de verdad me importa. De hecho, me preocupo tanto por mi novia, la iglesia, que te estoy quitando lo falso e incorrecto que se te había pegado a lo largo de los años. Te he quitado muchas cosas que las sentías como parte de ti, pero en realidad solo eran obstáculos que te alejaban y te impedían estar cerca de mí y en intimidad conmigo. Te has afligido y has lamentado la pérdida de lo que fue, y ahora desnudarte se siente como el peor de los dolores. Quiero decirte que te escucho, que te veo, pero yo te pido, ahora ve mi rostro. ¿Ves mis ojos? Ellos están llenos de todo ese tierno cuidado que siento por ti. ¿Hasta cuándo vas a creer que mi apasionado amor por ti no conoce límites? Mis ojos se llenan de fuego mientras quemo la suciedad que te rodea. ¿Dejarás que mis ojos de amor ardiente hagan el trabajo completo? Contempla mi fiero amor y permite que mi purificación tome su curso en ti. Déjame hacer el trabajo completo y perfecto dentro de ti. En Cristo Jesús. Amén. Este ha sido un tiempo de purga, realmente un tiempo en el cual el Señor ha estado quitándonos a todos esas cosas que sobran y que debimos haber dejado hace tiempo, pero bueno, finalmente llegó el día que nosotros finalmente estamos pasando por la navaja. Siguiendo con nuestro tema tan central que es aprender a escuchar la voz de Dios, hoy te quiero hablar de algo que a mí en lo particular me emociona mucho, me llena, porque tiene que ver con el trabajo que de alguna manera yo realizo para el Señor y para ustedes. Y quiero empezar mostrándote un versículo que está ahí en Juan 10:14 que vamos a leer. Y dice, una vez reunido su propio rebaño, el pastor camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen o porque reconocen su voz. Hay un juego de esos que a veces hacemos cuando hay un grupo que se reúne, que se llama Dos verdades y una mentira. La idea es hacer 3 declaraciones de uno mismo, y bueno, entre más dramático es mejor. 2 de las afirmaciones deben ser ciertas y la otra tiene que ser falsa. Luego las personas que están participando en el juego van a tener que adivinar qué es verdad y qué es mentira. Y yo te invito a que juguemos esto
ahora mismo, aunque sea domingo y el día del Señor y la reflexión de este día, pero vamos a jugar. Y voy a empezar yo y te voy a decir 2 verdades y una mentira y tú tienes que adivinar cuál es cuál. Primera declaración. Mi esposa Susi y yo llevamos 46 años de casados. ¿Te imaginas? 46 años de casados. La segunda declaración. Durante este tiempo, estos 46 años, hemos pasado altas y bajas, alegrías y tristezas. Dios nos bendijo con 4 hijos y 8 nietos. Y después de tantos años de casados, Susi me conoce a mí muy bien y yo la conozco mosco y sé cómo pica. Y la tercera declaración. Un día, semanas antes de la pandemia, Susi me llamó por teléfono y me saludó como siempre lo hace. ¿Qué onda, güero? Y yo le dije, ¿quién habla? Ella respondió, pues tu esposa Susana, no os hagáis. Ella respondió, me llamo Susana Marroquín de Gómez. Yo le dije, no conozco a ninguna Susana. Ella respondió, ¿no te acuerdas que llevamos 46 años casados? Fin de la historia. De las 3 declaraciones, ¿cuáles son verdad y cuál es la mentira? Como no te puedo escuchar, pues yo te voy a decir cuál es la mentira y cuáles son las falsas. Las verdades son que llevamos 46 años de casados y que hemos tenido altas y bajas. Pero la tercera declaración es falsa. Dije que no reconocía la voz de Susi en el teléfono. ¿Y sabes por qué eso no es cierto? Porque después de vivir con Susi por cerca de medio siglo, yo puedo reconocer su voz entre miles de voces. Si toda la Ciudad de México daba el grito en el Zócalo, yo podía distinguir su voz. No necesito preguntar en el teléfono quién es. Lo único que Susi tiene que hacer es decir una palabra en el teléfono y en mi corazón y en mi mente. No hay ninguna duda que se trata de mi esposita que tanto amo. Lo que estoy tratando de decir es que Jesús nos llama a una relación cercana con Él, en la que de inmediato nosotros vamos a poder reconocer su voz. Y para lograr esa intimidad no se necesitan 46 años. Imagina lo que estoy, es decir, hazte un cuadro mental de lo que estoy diciendo. El Dios del universo nos invita a disfrutar una relación familiar e íntima con Él. Se trata de una relación donde nosotros oramos a Dios, Él nos escucha, el Señor nos habla y nosotros le escuchamos. Y el objetivo de todo esto es poder tener un verdadero diálogo con Él. La verdad fundamental que todos necesitamos entender en esta hora es que Dios quiere hablar con nosotros. La persona que no se aferra a esta verdad maravillosa siempre va a tener dudas si realmente Dios quiere o Dios puede hablar con ella. Por eso yo te pido que escuches lo que te voy a decir con mucha claridad. Dios quiere hablar contigo y conmigo. Incluso el Señor quiere que dependamos de escucharlo, de la misma manera que nosotros dependemos del aire para respirar. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, tú recordarás, él citó el Antiguo Testamento. Y quiero darte la cita del Antiguo Testamento y juntos vamos a leer Deuteronomio 8:3. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Y lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos está diciendo entonces, deben vivir
de las palabras que salen de mi boca. Mis palabras te alimentan, te nutren mejor que la comida que está en tu mesa. Y algo más que también debemos tener presente es que la manera como Dios quiere que vivamos no es por nuestra conciencia, no es por lo que predica el pastor, ni por lo que nosotros conocemos o tenemos experiencia, sino Dios quiere que vivamos por medio de su voz. Si hay un pensamiento que yo quiero que guardes hoy en tu corazón, es este. Dios quiere que vivamos por medio de su voz. Y también tenemos que reconocer que la idea de vivir por medio de la voz de Dios suena un poquito aterrador, complejo, difícil. Para algunos esto puede sonar muy extraño y hasta fanatismo. En mi pueblo, a la gente que dice que escucha a Dios, le ponen una camisa de fuerza y la mandan al manicure, ¿verdad? Si no me crees, haz la prueba, vete allá al Zócalo, cuando haya hartita gente, y dices, hoy hablé con el Señor, y vas a ver que se te van a acercar más de dos con la intención de llamar a la policía. Si tú crees en Jesucristo, ¿cuál es la diferencia entre tú y una persona que no cree en Él? La respuesta es que la diferencia es que tú tienes una relación personal con Dios y la otra persona no la tiene. Y en una relación personal con Dios lo que experimentas no es una religión, no es información teológica acerca del Señor. Lo que realmente estás experimentando es una conexión profunda con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer este pasaje, Juan 14:6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Por eso digo que esta relación con Dios es una conexión profunda e intensa que nosotros tenemos con Dios a través de Jesucristo. Y tu relación con Dios es personal porque es algo que solamente tú experimentas. Nadie puede tener esa fe por ti, ni nadie puede hacer esa conexión por ti. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Y una relación personal con Dios es lo que Pablo escribió en una de sus cartas a la iglesia de Éfeso. Este es muy importante que nosotros lo leamos este día. Efesios 5:22 dice, para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Yo sé que este pasaje causa siempre escozor, pero déjame decirte lo que Pablo está tratando de decir. Me relaciono con Jesús como una esposa se relaciona con su esposo. Eso es lo que está diciendo. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es una persona viva, pensante, activa. Y Pablo describe a través de esta analogía que el amor de Jesús por la iglesia, por cada uno de los creyentes, es igual al amor que tiene un esposo por su esposa. En una relación personal, como la que tú tienes, como la que yo tengo con mi esposa, es obligatorio, es forzoso que exista la comunicación, ¿no es cierto? Y en esa relación que cada uno tiene con Dios, también es obligatorio que exista la comunicación. Y aquí está el asunto, por si todavía no lo ves como yo lo veo. Si no hay un verdadero diálogo, no es posible la comunicación. No hay diálogo si solamente uno de los dos habla de manera unilateral. Y quiero que pienses en esto y pienses en tu vida de relación con Dios. ¿Qué sucede cuando tú buscas a Dios? ¿Se convierte en un monólogo?
donde tú estás hablando y hablando y hablando y hablando, o realmente es un diálogo en donde tú hablas, Dios te responde, tú hablas, Dios te responde. Dios te habla, tú le respondes. Dios te habla, tú le respondes. ¿Qué clase de relación tengo si yo veo al cielo, le hablo a Dios y Él no me escucha o no me contesta? Pues ahí no hay relación. Y yo he escuchado tantas quejas de tantas personas que dicen, es que yo he orado al Señor y no escucho su respuesta. Déjame decirte que cuando nosotros le pedimos a Dios, desde mi punto de vista muy, muy personal y por mi experiencia, hay solamente 3 clases de respuesta de Dios. ¿Sí? ¿No? Espérame tantito. Dios habla, y esto es un hecho que la Biblia confirma. A lo largo de las páginas nosotros podemos leer y ver un patrón muy claro donde Dios se comunica con la humanidad. Déjame recordarte algunos. Dios le habló a Adán y a Eva en el huerto del Edén. La Biblia dice que incluso caminaba Adán con Dios y mientras caminaban iban platicando. Dios le habló a Noé, a Abraham, a Isaac y Jacob. Estos patriarcas tenían un diálogo con Dios. Dios le habló a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a todos los profetas. Dios habló a hombres y mujeres como Débora, como Ruth. Habló con María, con Pedro, con Pablo, incluso con Judas, con Santiago. Y cuando Juan estaba en la isla de Patmos, no solamente habló, también le mostró, le dio visiones. Desde entonces y hasta nuestros días, o si estabas tú preocupado, a Dios no le ha dado laringitis. Él no ha decidido cambiar su naturaleza de un Dios que habla a un Dios mudo. Dios sigue hablando. Y esta es una garantía y una razón más para que nosotros podamos confiar, para poder tener fe en Él. Su interés es tener una relación con cada uno de nosotros. ¿De qué le serviría a Dios? Querer hablar con nosotros, que Él nos hable y que nosotros no le respondamos. O al revés, ¿qué relación podría desear Dios en donde nosotros decimos que no escuchamos la voz de Dios? Un día una persona de la congregación se me acercó y me preguntó, oye, pastor, fíjate que estoy buscando chamba y tengo 3 buenos ofrecimientos. Y me los mostró y me platicó. Y entonces hizo la pregunta del $1,000,000. Oye, pastor, ¿qué debo hacer? Yo tuve 20 y tantos años de experiencia laboral en diferentes empresas. A lo mejor esta experiencia laboral pudiera ayudar para evaluar las propuestas. Pero es imposible que yo conozca qué va a suceder en el futuro. Y en un caso así y muchos otros parecidos, el único consejo que puedo dar es: lo que tú necesitas es escuchar la voz de Dios. Esta es una de las grandes diferencias en la manera como un cristiano toma una decisión y la manera como uno que no conoce a Cristo toma la misma decisión. Un cristiano puede escuchar la voz y también puede discernir. Esto es algo que el Espíritu da para poder conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo siempre bromeo con mis nietos y les digo que si me permitirían que yo les escogiera a su esposa o a su esposo, ¿qué crees que me dicen? Abuelo, a lo mejor sirves para algo, pero para eso no. No me tienen esa confianza. Te pregunto, ¿tú puedes percibir la dirección que quiere que tú tomes, que tú sigas? Esto es algo que solamente se da entre Dios y tú, aunque le preguntaras a Salomón, el hombre más sabio, te va a decir lo que yo le dije a esta persona.
Lo que tú necesitas es escuchar la voz de Dios. La propia experiencia aconseja que es millones de veces mejor tomar una decisión para el futuro con la ayuda del conocimiento de Dios, aunque fuera limitada, que tomar esa decisión solamente con nuestro propio conocimiento. Incluso con urgencia nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios en todas las áreas de nuestra vida: trabajo, familia, amistades, salud, ministerio, futuro y cuantas otras cosas más de importantes. La única manera para vivir seguros es escuchando a Dios. Por eso Moisés le decía a Dios: si tú no vas con nosotros, Señor, no nos saques de aquí. Y esa debiera ser también nuestra oración: Señor, si yo no escucho lo que tú me dices, yo no puedo decidir, no me muevo de aquí. Escuchar a Dios es parte inherente de nuestra identidad. Y este es otro principio que tú y yo tenemos que aprender como creyentes en Jesucristo. Yo como pastor necesito escuchar a Dios. No es posible cumplir la responsabilidad de pastorear, liderar, a menos que Dios me guíe. ¿Por qué? Déjame que te lo haga, te responda en preguntas. ¿Qué puedo yo aportar para el cumplimiento de mi llamado? ¿Qué tengo yo que le puedo aportar algo que Dios quiere que yo haga? Mis estudios universitarios, si vieras mis calificaciones. Mis estudios bíblicos, que son medios campechanos. Mi experiencia laboral de tantos años. Mis talentos. Mi personalidad encantadora. Por cierto, mi mamá decía que yo era hermoso como el niño Moisés. Pero ¿eso de qué ayuda en mi llamado? Lo que puedo yo aportar al ministerio es tan limitado. Por eso la única manera como yo puedo pastorear la iglesia es todos los días hacer mi mejor esfuerzo por caminar con Dios, cultivar una relación íntima con Jesús, pero lo que es verdaderamente fundamental es que yo escuche a Dios, porque Él es el que guía y yo soy el que lo sigo. Por aquello de que alguien no supiera qué significa escuchar, déjame decirte lo que dice el diccionario. Escuchar significa prestar atención a lo que se dice. Es acercar y aplicar el oído para atender, estar al pendiente, entender y, por supuesto, obedecer. Por eso yo te invito a considerar ese mensaje sencillo, pero muy atinado, mensaje de Jesús en Juan capítulo 10. Y en ese pasaje bíblico se describe la relación cercana que Dios quiere que tengamos con Él. Y enfatiza, todavía no, hijo, por favor, y enfatiza la siguiente verdad. Y esto es importantísimo. Si tú estás tomando nota, por favor, escribe lo siguiente: Dios quiere que vivamos por medio de escuchar su voz. Sí, ya sé que lo dije antes, pero es tan importante que vale la pena que tú lo escribas. Dios quiere que vivamos por medio de escuchar su voz. Y quiero hacer una distinción, a ver si no alguien se molesta. Abraham vivía por fe. ¿Te acuerdas? Lot vivía por la vista natural. Pero nosotros debemos aprender a vivir por medio de escuchar la voz de Dios. Y te voy a decir una verdad grande como una catedral y tan sencilla. Tú y yo somos ovejas. Escuchar la voz de Dios es cuestión de identidad, de lo que nosotros somos. ¿Qué es tu esencia? Te voy a decir cuál es la respuesta. Tú eres una oveja, yo soy una oveja. Esa es nuestra esencia. Esta es nuestra identidad. Y es muy importante entender
que escuchar la voz de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Escuchar la voz de Dios tiene que ver todo con quienes somos. Escuchar la voz de Dios no solo es cuestión de comportamiento, este es un reflejo de nuestra identidad. Escuchamos a Dios porque somos ovejas, porque a Dios le pertenecemos, somos de Él. Y Juan explica este pensamiento y en él podemos ver cómo Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Ya es una diferencia de la obra que él hace con la obra que hace Satanás. Jesús vino al mundo para que los que creen en él tengan una vida abundante. Y Satanás vino al mundo a robar, matar y destruir. Ahora sí, hijo, si nos pones en la pantalla. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, dice Jesús. Los que entren a través de mí serán salvos, encontrarán seguridad. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por sus ovejas. Ahora, cuando tú vuelvas a leer este pasaje de Juan 10, debes escribirle a un lado del texto ahí en tu Biblia. Yo soy la oveja de este pasaje. Por eso, yo sé que estás en casa en este momento, o sea que, ¿por qué no volteas con la persona que tienes a tu lado ahí en tu casa y le dices, tú eres una oveja y hueles rarito? ¿A qué huelen las ovejas? Ovejas. Pues a ovejas. La idea de ser oveja indica que nuestra identidad está enraizada en este modelo de relación pastor-oveja que es único en la creación. Ser oveja es para lo que el humano fue diseñado por Dios y las ovejas por naturaleza necesitan un guía. No me lo tomes a mal, pero las ovejas son bien burras. No escuchamos a Dios por lo que pudiéramos hacer. Escuchamos a Dios porque fuimos diseñados para escuchar a Dios. Así que no me digas que no escuchas a Dios. Porque si no escuchas a Dios, la única otra respuesta es que no seas oveja. Vamos a leer Juan 10, empezando allá en el versículo 1. Les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y sigue ahí el versículo 3. Espérame que no quiere cambiar. El versículo 3. Ahí voy, es que no quiere cambiar. Entonces, en las... ¿Sí? Ok, ya, gracias. Ya, ahí, espérame. Ahí está. Ya está. Gracias. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de las ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas. Ellas lo siguen porque conocen su voz y nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Yo sé que has leído este pasaje muchísimas veces, incluso hasta a lo mejor te lo sabes de memoria, pero quizás no te habías dado cuenta que aquí tenemos una mini obra de teatro en 2 actos. La primera escena, Jesús, el pastor de las ovejas, entra al redil pasando por la puerta. Él no se esconde ni se salta a la cerca como le haría un ladrón. Gracias a la identidad de Jesús como buen pastor, sus ovejas lo conocen y tiene acceso a ellas. Y la segunda escena es cuando Jesús entra al redil, les habla a sus ovejas por nombre y las guía a la salida. Es decir, camina delante de ellas y ellas lo siguen. Las ovejas no siguen a un extraño ni a un ladrón porque conocen la voz.
de su pastor. Y cuando escuchan la voz de un ladrón, dicen, este no es a quien yo debo seguir. Entonces, las ovejas seguimos a Jesús porque conocemos su voz. A lo mejor alguien que me está escuchando no está de acuerdo que este pasaje está hablando de nosotros, los humanos. ¿Cómo podemos estar seguros que las ovejas son una figura de la persona que cree en Jesucristo? Y para responder a esta pregunta, tenemos que seguir leyendo allí en Juan capítulo 10, y ahora vamos a leer versículo 16. Y dice, además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Ahora, mucha atención. ¿Qué oveja no es de este redil? López. No es cierto, compadre, tú eres del redil de Jesús y me consta. Pero está hablando de otras ovejas, referido a los gentiles que no son los judíos. Y Jesús dice que a estas ovejas también las necesita traer. Ellas escucharán su voz y serán parte de un solo rebaño con un solo pastor. Este contexto general de Juan 10 es que Jesús está hablándole a los judíos y les dice que Él es el pastor, Él es su pastor. Él es ese Mesías que estaban esperando. Pero también está hablando de los no judíos, como tú y como yo, y nosotros somos ese otro rebaño. Somos ovejas que también escuchamos la voz de Dios, y ahora en Cristo nosotros formamos parte de este único rebaño. Y por eso todos necesitamos escuchar a Dios. Y si eres oveja, entonces tú escuchas a Dios. Pablo escribe también en una de sus cartas un pensamiento que nos ayuda a entender que los que creen en Cristo formamos un solo rebaño. Y esto está en Gálatas 3:28. Y dice, ya no hay judío ni gentil. Es decir, ni judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y quiero que sigamos con el siguiente pasaje, Juan 10:27. Es algo que agrega Jesús y que Juan recopila, diciendo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. ¿Te fijas? Mis ovejas escuchan mi voz. Este rebaño está formado por judíos y por no judíos, que les llaman la Biblia gentiles. ¿Y qué hace este rebaño? Escuchamos la voz de Jesús. Él nos conoce, nosotros lo seguimos. Nosotros las ovejas escuchamos la voz de Jesús y Él es nuestra guía. Yo sé que casi de memoria te sabes tú el Salmo 23, donde se hace un bosquejo tan hermoso de las cosas y de los sitios a los cuales Jesús nos guía. Él nos lleva a pastos verdes, es decir, nos lleva a las áreas de provisión y de descanso. Jesús nos guía con seguridad a través de valles oscuros, llenos de problemas e incertidumbres, como esta pandemia. Él siempre va delante de nosotros y con su vara y su cayado nos guía y nos da consuelo. Jesús también prepara un banquete abundante de provisión, incluso en la presencia de nuestros enemigos, frente a los que se nos oponen. Y finalmente, Jesús nos lleva al cielo, donde vamos a habitar eternamente en la casa del Señor. ¡Qué hermosos símbolos del amor de Dios! Por eso, si yo pudiera de alguna manera resumir algunos de estos pensamientos que me encantaría que tú guardaras en tu corazón, te empezaría por decir, qué maravilloso y qué sencillo mensaje de Dios. El Dios del universo nos invita a disfrutar de una relación íntima y familiar con Él. Es una relación donde nosotros oramos a Dios, Él nos escucha. El Señor nos habla y nosotros escuchamos, porque Dios quiere tener un verdadero diálogo contigo y conmigo.
En una frase, lo que Dios quiere es hablar con nosotros. ¿Cuántas veces hemos nosotros orado al Señor y cuando decimos y en el nombre de Jesús, era justo cuando Dios iba a empezar a hablarnos y nosotros ya cortamos nuestro monólogo? Por eso tú y yo debemos vivir de las palabras que salen de la boca de Dios. Y déjame decirte que no solamente estoy hablando de la Escritura, sino que estoy hablando de esas palabras que Dios transmite a través del Espíritu Santo a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos por medio de su voz. En una relación personal con Dios, lo que experimentamos es una conexión profunda, intensa con Dios a través de Jesucristo. Y nos ama tanto Jesús que nos ve como a su esposa. En una relación personal es obligatorio, es forzoso que exista la comunicación. Y en relación que cada uno tiene con Dios, es obligatoria esta comunicación. Si no la hay, significa que solamente uno o nadie está hablando. Dios habló en tiempos de la Escritura. Dios sigue hablando y esta es una garantía y una razón más para vivir confiados y agradecidos por el interés que Él manifiesta por cada uno de nosotros. Imagínate, Dios está interesado en lo que yo le pueda decir a Él. Está interesado en lo que tú le puedas decir a Dios. Por eso necesitamos escuchar a Dios y de esa manera vamos a poder discernir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para cada proyecto de nuestra vida. Con urgencia necesitamos escuchar la voz de Dios en temas que tienen que ver con nuestra familia, nuestro trabajo, las amistades, la salud, el ministerio, cada área de nuestra vida. Dios tiene una palabra que darnos. Escuchar es poner atención a lo que se dice. Dios quiere que vivamos por medio de escuchar su voz. Si tú de verdad dices, yo no escucho la voz de Dios, déjame orar contigo. Déjame llevarte en esta oración y decirte que quizás se debe a que no has rendido tu vida a Jesús. Pero si tú un día oraste y recibiste a Jesucristo como tu Salvador, reconociste que Él es el Hijo de Dios, entonces debes estar escuchando la voz de Dios. Y si no es así, algo está pasando contigo. Dios sigue hablando. ¿Podrías repetir conmigo esta sencilla oración? Y te pido que me veas a los ojos y digas estas líneas, estas palabras tan sencillas. Señor Jesús, yo reconozco que eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que moriste en la cruz por mí. Yo reconozco que tu sangre lavó todos mis pecados. Y hoy he aprendido que Jesús es el buen pastor. Él habla, yo escucho. Yo le hablo, Él me contesta. Señor, quiero hacer tu voluntad. Necesito escucharte en cada área de mi vida, desde hoy hasta el último de mis días. En nombre de Cristo Jesús. Amén.